ti cantaré, viviré. Por ti cantaré. ¿Qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga. Vamos pues. Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios, con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. A tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. 6 de la mañana con 4 minutos. Hora de California. De México, centro. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. En Nueva York, en la Florida y en otras partes de la Unión Americana, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Y aquí estamos al pie del cañón, hoy día ya jueves. ¿Cuál jueves? No, es viernes. Viernes, ya no sé ni el día que digo yo. Viernes 3 de septiembre. Viernes 3 de septiembre. Estamos en septiembre, mes de la Biblia. Y estamos haciendo preguntas, y no me acuerdo si ayer hice preguntas. Creo que ayer les di las respuestas de algunas preguntas, creo. Déjame ver por aquí mis apuntes. Te voy a hacer algunas preguntas bíblicas porque estamos en septiembre, mes de la Biblia. ¿Sabías tú que la división de los capítulos y de los versículos lo hicieron en sí los católicos? ¿Sabías tú que... ¿Qué otra cosa tú? Es que por ahí hice unas cápsulas que ahí les compartí, pero la otra. Sí es cierto. Ayer estaba mirando los cristianos católicos y los cristianos protestantes y evangélicos. Tenemos a septiembre como el mes de la Biblia. Estaba mirando que por parte de los cristianos no católicos, celebran septiembre como mes de la Biblia porque en un mes de septiembre de hace muchos años, que no me acuerdo cuándo, se hizo la publicación de una Biblia en español a la cual se le dio gran difusión, una Biblia llamada Biblia del Oso. Esta Biblia después adquirió el nombre que viene a ser de la Biblia, en este caso protestante, más difundida, la llamada Reina Valera. Esta Biblia, Reina Valera, es la más difundida. Pero estaba analizando que en realidad la traducción al español no corresponde propiamente a la Biblia del Oso como la primera traducción al español, sino que antes, ya en la Iglesia Católica, se había hecho una traducción al español, pero no fue tan difundida. La leyenda negra dice que la Iglesia no le quiso dar difusión a la Biblia en español para que la gente no leyera. Esa es la leyenda negra, ya ve cómo hay gente que le acomoda. Lo cierto es que no se puede comparar el tiempo en el que viene a ser transcribida al español la Biblia del Oso y la otra Biblia en español que se hizo primero en la Iglesia Católica, porque la imprenta todavía no estaba como llegó a estar en el tiempo cuando se sacó la Biblia del Oso. Entonces, por eso es que se dio más difusión. Pero bueno, son leyendas negras que de repente por ahí empiezan o empañan un poco la historia de la iglesia, pero basta leer un poquito más, ¿verdad?, para no quedarse con ese tipo de ideas que a veces se llegan a presuponer y llegan a creerlas muchos. Por ahí incluso le recomiendo, si a usted le gusta leer, hay un periodista
que se convirtió, porque también era agnóstico, era incluso hasta medio ateo, un periodista italiano, y este señor era fiel, acérrimo atacante de la religión e incluso del cristianismo en general. Este señor tiene una conversión, e incluso por ahí también está el libro de su conversión. Cuando se convierte este señor, obviamente, pues ya comienza a conocer un poco más sobre la iglesia y comienza a escribir libros, ahora sí, para compartir la fe. Hay un libro muy bueno, por ahí búsquenlo. A mí no me van a preguntar, porque luego hay precios que me preguntan que cuánto cuesta, que cuántas páginas tiene, que si hay en pasta gruesa, que si hay en pasta blanda, que no sé qué. No sé dónde lo puedan, ni cuánto cuesta, ni dónde, ni nada. Búsquenlo por ahí. Se llama Leyendas Negras de la Iglesia, autor Víctor Messori. Víctor Messori, este es el autor, no sé qué editorial, no sé si hay varias editoriales, pero por allí búsquenlo. Leyendas Negras de la Iglesia. Está muy interesante dentro de lo que vendrían a ser aquellas cosas muy cuestionantes. Por ejemplo, esto de Galileo Galilei, del que es verdad, ya ven que por ahí se llega a decir que los españoles llegaron e hicieron una matazón acá en México, en Hispanoamérica, acá todo esto, uy, que era un matazón. ¿Es verdad eso? Y bueno, y otras cosas más, por ahí está muy interesante ese libro. ¿En qué estábamos tú? Ya hasta se me fue el avión, se me fue el avión, jefe. Vámonos a regresar a lo que vendrían a ser las trivias que ustedes necesitan ahí también tener presente. Ahí les va una. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? La Biblia se divide en cuántas partes. ¿En 2, en 3 o en 4? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? 2, 3 o 4. Y ahí ustedes tendrían que ahí mandarle. Dicen acá que dice que se fue el internet. Bueno, quién sabe si se fue el internet, pero yo. Baldo, ¿cuánto falta, Baldo? 1:30. Ok, muy bien. Entonces, ¿en cuántas partes se divide la Biblia, señores? 2, 3 o 4. Ahí se las vamos a dejar para que nos manden su respuesta. Vámonos con otra. ¿Cómo se llama? No, no, déjame ver. ¿Cómo pues? Bueno, ahorita vamos a checar acá otras más para que no se nos revuelvan tantos. Oiga, hoy es día de San Gregorio Magno. Por ahí tenemos algunas cosas que compartir, frases y también biografía de San Gregorio Magno. Fíjese que me escribió una persona por ahí para compartirme lo que vendría a ser su situación matrimonial y la verdad pues es un tanto complicado a veces tener ahí esta situación. Entonces por ahí yo hace algunos días les compartí a algunos de ustedes lo que vendría a ser el arte del matrimonio. Y ahorita voy a ver si puedo leer lo que me escribió esta persona con relación a su matrimonio. Y voy a también a leerles esto que ya se los mencioné sobre el arte del matrimonio. Pero entre que son peras y son manzanas, déjenme decirle que nos vamos una pausa y ahorita regresamos en un santiamén. Por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré, conmigo yo quiero estar. Pues vamos a darle con el santoral. Vámonos. Santoral del día. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Efectivamente, hoy es día no sé por qué pienso que es jueves, pero es viernes, viernes 3 de septiembre. Viernes 3 de septiembre, son ya 17 minutos después de la hora y como les habíamos mencionado hace algunos instantes,
Hoy es día de la iglesia, tiene presente a San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. De hecho, fíjense que es el primer monje que es nombrado papa. Es el primer monje que es nombrado papa y ahorita les vamos a mencionar algunas cuestiones. Siendo monje ejerció ya de delegado pontificio en Constantinopla y después en tal día fue elegido romano pontífice. Arregló problemas temporales y como siervo de los siervos atendió a los cuidados espirituales mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la iglesia, ayudando sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica. Pues era monje ni moque, pues imagínate, pues no. Fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas morales, pastorales y murió el 12 de marzo del año 604. El 12 de marzo del año 604. La iglesia también tiene presente el día de hoy a Santa Febe, sierva del Señor entre los fieles, dice que atendió a San Pablo y a otros muchos, según escribe el propio apóstol en la carta a los Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Santa Febe, no Fede, Febe, con B, Febe. También la iglesia el día de hoy tiene presente ahí en Turquía a Santa Basilisa, virgen y mártir, ella del siglo IV. La iglesia también tiene presente allá en Bética a San Sandalio. Ándale, ándale, Sandalio. Sandalio, mártir del siglo IV. Sí, para ti, para mí, muchas veces encontramos estos nombres y uno dice, nombre, ¿qué nombres tan raros? Habría que preguntarles a ellos qué le parecen los nombres de acá de los mexicanos. A lo mejor hasta nuestros nombres en sus idiomas pudiera ser que sean otras cosas, ¿verdad? Pudiera ser. La iglesia hoy en Francia tiene presente a San Mansueto. Mansueto, obispo del siglo IV, allá en Flaminia. La iglesia tiene presente a San Marino. Yo conozco algunas mujeres de nombre Marina, pero el día de hoy es de... había un jugador, ¿no? O es un equipo de fútbol San Marino, ya ni me acuerdo qué es, pero bueno, es un país, sí es cierto, en Italia. Ya me acordé de esa nota, sí es cierto, Baldo. Muy pequeño, sí es cierto. Se acordarán que hace poquito, dentro de lo que vendría a ser esta euforia, de los Juegos Olímpicos, que San Marino, país muy pequeñito, cerquita ahí de Italia, pero es un país que mandó 5 atletas, y ustedes pueden buscarlo ahí en Google para que no digan, ay, se la está inventando, no, mandó 5 atletas a los Juegos Olímpicos, y de esos 5 atletas, 3 ganaron medalla. Éndele, o sea, ya me acordé de San Marino, sí. San Marino, dice, estamos hablando acá del santo, ya córtenle ahí ya para que... San Marino, allá del siglo V, en Irlanda la iglesia tiene presente a San Macanicio. ¡Qué nombres, qué nombres! Macanicio del año 514, San Auxano en Lombardía, San Auxano del año 589. La iglesia tiene presente allá en la Campania, hoy Montesarchio, a San Vitaliano, obispo del siglo VII. La iglesia tiene presente en Brabante a San Rimagilo, obispo. San Rimagilo, obispo, murió allá en el año 679. En la Provenza, la iglesia tiene presente a San Aigulfo, abad, murió allá en el año 675. También en Neustria, la iglesia tiene presente a San Crodogango. Crodogango era obispo, murió en el siglo VIII. Y por último, allá en Corea, la iglesia tiene presente a los santos Juan Pak U Jae y 5 compañeras mártires, que ahí le vamos a dejar porque los nombres ya ve que están medios acá. Y dice que murieron degollados allá en el año 1839. Pues ahí está el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy, San Gregorio Magno. Estaba por ahí mirando algunas de las frases de San Gregorio Magno. De hecho, para los que nos toca
para los que nos toca leer y podemos, y ustedes también pueden hacerlo, rezar lo que es el oficio de lectura. Ahí encontramos una lectura de San Gregorio Magno. Frases memorables de San Gregorio Magno. No te preocupes por lo que tienes, sino por lo que eres. No te preocupes por lo que tienes, sino por lo que eres. San Gregorio Magno fue uno de los grandes padres de la Iglesia y uno de los 4 doctores de Occidente. San Gregorio Magno, el papa que llevó esperanza a un siglo apocalíptico, fue el primer monje en ser elegido, bueno, ya lo habíamos leído. A pesar de su mala salud, desarrolló una actividad intensa en el gobierno de la Iglesia, defendió la supremacía del papa y trabajó en la reforma del clero y la vida monástica, autor y legislador en el campo de la liturgia y el canto sagrado. De ahí, ¿usted ha escuchado esto de el canto gregoriano? Fíjese que el canto gregoriano, pues es digamos, la música o el canto oficial de la Iglesia, hablando del canto gregoriano. ¿Y cuál es el canto gregoriano? Pues bueno, hay muchísimos tonos, nada más que, por ejemplo, en cada rancho, pues incluso hay formas de aplicar los tonos gregorianos de una manera. Yo no sé si ha escuchado, por ejemplo, cuando a veces la señora o el señor se suben a proclamar el salmo y empiezan ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues ese es un tono gregoriano muy a modo de rancho, porque eso es lo que sabemos a veces, pero hay personas que se adiestran muy bien o que se preparan muy bien para lo que vendrán a ser los tonos gregorianos y que lo cantan muy, pero muy exquisito. Por ahí búsquele tonos gregorianos. Incluso los cantos gregorianos, pues bueno, ya son una forma ya muy estilizada de cantar. Y entonces de ahí, si usted quiere saber de dónde viene todo esto del canto gregoriano, pues aquí está San Gregorio Magno, en este caso el monje que viene a presentar lo que vendrían a ser estas notas particulares de lo que viene a ser la música o el canto oficial de la Iglesia, el canto gregoriano. Ahora, le paso otro dato muy aparte que no tiene nada que ver con esto, es sobre cuál es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Ya ve que pues en México pues tenemos el castellano o español, en Estados Unidos pues el inglés, y el Vaticano como tal es un estado, pero también tiene su lengua oficial. ¿Cuál es la lengua oficial de la Iglesia Católica? ¿Cuál es la lengua oficial del Vaticano? Ahí se la dejo, mándeme su respuesta a ver si por ahí, si no al final yo se lo digo. Entonces estamos hablando de San Gregorio Magno, elaboró un sacramentario que lleva su nombre y constituye el núcleo fundamental del misal romano. Dejó escritos de carácter pastoral, moral, espiritual y magnánimas homilías que formaron generaciones enteras de cristianos, especialmente ahí en la Edad Media. El Papa Benedicto XVI, en su audiencia general del 28 de mayo del 2008, refiriendo a San Gregorio Magno, dijo, en un tiempo desastroso, más aún desesperado, estamos hablando de la Edad Media, y si usted no se ha metido allá a leer un poquito sobre la Edad Media, échese un clavado y nomás no se vaya a asustar. En un tiempo desastroso, más aún desesperado, San Gregorio Magno supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Gracias a su extraordinario trabajo y dedicación por la Iglesia, le valió el título de Magno. ¿Qué significa magno? Significa grande. Mira, por acá ya estoy mirando que me están algunas personas diciendo cuál es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y bueno, ahorita vamos ahí a mirarles. Señores, vamos ahorita con unas frases de San Gregorio Magno, pero como dijo aquel, no hay tiempo para más. Tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero en un minuto, en unos cuantos segundos, no segundos, en un momentito más regresamos, no se nos vaya. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
Ándele, pues ya son 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Hice yo una pregunta y algunos de ustedes pues me están respondiendo ahí, gracias. Hay otros que como que le avientan de Tin Marín, de Doping, güey, Cúcara, Mácara, Títere, fue a ver cuál pega, a ver cuál es chicle y pega. Y les pregunté sobre en cuántas partes se divide la Biblia. Ahí algunos han hecho algunas menciones, unos así como que así. Y también les pregunté que cuál es la lengua oficial de la iglesia. Y por ejemplo, acá dice una persona, latín, italiano, español, inglés, dice, porque el Papa habla de todos. ¡Vámonos! ¡Ahora pues, hombre! Sí, pues. Oye, estábamos con lo de San Gregorio. San Gregorio Magno, no, nada más una. ¿Cuál es la lengua oficial? Porque ya los que están acá diciendo 2, 3, 4, 5, 6, no es saber Chana, Juana o Mengana, no, sino que tiene que decirme con. Vámonos, frases del Facebook. Dice esta. No, no son frases del Facebook, son frases de San Gregorio Magno. Frases de San Gregorio Magno. No te preocupes, no te preocupes por lo que tienes, sino por lo que eres. Esa ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Vámonos con otra. Hacemos ídolos de nuestros conceptos, pero la sabiduría nace del asombro. Hacemos ídolos de nuestros conceptos, pero la sabiduría nace del asombro. Esto me refiere a mí cuando tenemos una actitud necia y terca. Es lo que yo digo, no lo que es. Es lo que yo pienso. Y gánale. Otra frase. Ninguna prosperidad nos seduzca, pues no deja de ser estúpido el caminante que ante el espectáculo de una campiña atractiva en medio de su viaje se olvida de la meta a la que se dirigía. Ninguna prosperidad nos seduzca, pues no deja de ser estúpido el caminante. ¿Te imaginas que nos manden un escrito así que digan que uno es estúpido? No, pues a ver si al rato no salen por ahí los que son los fulanos que se dedican a hacer la cancelación. ¡Ay! Vamos a cancelar a San Gregorio Magno porque dijo aquí estúpido. Es decir, tenemos una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Ustedes como casados tienen una meta, yo tengo una meta como consagrado, y de repente por andarme quedando ahí a mirar las cosas del momento se me olvida hacia dónde estoy dirigido o hacia dónde me tengo que dirigir o cuál es mi meta. Tú como casado, tú prometiste ser fiel en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, ahí con tu esposa, sí, pues cuando estaba joven, todo allí, allá, pasa el tiempo, vienen los hijos, el cuerpo también cambia y también tus sentimientos empiezan a cambiar y pues ya te olvidaste de la meta y te olvidaste de las promesas que hiciste y eres estúpido. Aquí dice, a mí no me vengan, díganle a San Gregorio Magno, eres estúpido. Otra frase, la paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo, tranquilo, y en no tener ningún resentimiento con el que nos lo causa. La paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos. La paciencia no es no tener problemas, tengo paciencia y al tener paciencia tengo la forma de controlar aquello que a veces empieza a desarrollarse en mí como ira, como enojo, como impulso arrebatado. Esa es paciencia. Y entonces, si le pides a Dios paciencia, ¿cómo vas a desarrollar la paciencia? Pues a fuerzas necesitas problemitas, mijo, para que se vaya creando tensión en tu vida y de esa manera. Así que, señoras, cuando le pidan a Dios paciencia, tengan mucho cuidado de lo que piden porque les van a mandar muchos problemas para que en ese ustedes y yo nos ejerzamos, porque yo también le pido a Dios mucha paciencia. Otra frase de San Gregorio Magno. El hombre justo, aun en medio de sus dolores y tribulaciones, no deja jamás de preocuparse por los demás. La persona justa, aun en medio de sus dolores y tribulaciones, no deja
jamás de preocuparse por los demás. Si yo tengo problemas y no me olvido de los demás, no, también los voy a tener atentos. Ahí está una persona justa. Y acuérdense que hablando de la justicia ante Dios, esa es la persona que vive el grado de santidad. Otra frase de San Gregorio Magno: aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción. Aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción. Es decir, que en el momento en el que pues estamos bien, podemos olvidarnos de las consecuencias también de nuestros actos, pero eso nos puede llevar al sufrimiento eterno. Otra frase: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Bueno, es también como de San Pablo, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué estamos ahí rechinando los dientes cuando nos va medio mal? Ah, eso sí, ¿verdad? Me va bien y estoy, ay, sí, gracias, Señor. Y me va mal, ay, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no le decimos gracias, Señor? Porque me mandaste esto para ser más paciente. Gracias, Señor, porque me mandaste. No. Otra frase de San Gregorio: los santos deseos aumentan con la espera. Si la espera los enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos. Los santos deseos aumentan con la espera. Mm, Esto yo lo puedo referir a una situación de mi vida, y cuando allá en el año 1997 terminé yo los cursos de Biblia, yo ya traía como una inquietud de ser un consagrado. A lo mejor yo pensaba, no pensaba ser misionero como tal, sino pensaba ser sacerdote. Y entonces, cuando terminó el curso de Biblia, en un noviembre, diciembre más o menos, es que no me acuerdo bien si terminó en noviembre o terminó en los primeros días de diciembre. Y entonces yo se lo compartí ahí a unas personas del grupo y me dijo una señora, dice, pura emoción lo tuyo. Pura emoción lo tuyo. Dice, yo conozco un montón de seminaristas que se han metido al seminario. Eso obviamente a mí me puso a cuestionar. Y fue bueno, porque yo dije, ok, me voy a esperar un año. Y si en un año se me han ido las ganas de querer hacer la experiencia con Dios como misionero, porque ya había conocido así a los misioneros servidores de la palabra, si en un año no se me ha ido estas ganas, me voy a México. Y miren, acá ando. Así que los que por ahí quieren ser misioneros o quieren ser consagrados o ser monjitas, hay que darse también el tiempo. Como dice San Gregorio, los santos deseos aumentan con la espera. Si la espera los enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos. Así también para los que se van a casar. Ándele pues, hombre. Tenemos que hacer pausa. Vámonos a una pausita y ya regresamos. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Vientos huracanados. Hace rato yo pregunté en cuántas partes se divide la Biblia. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que vendría a ser antes de los evangelios, cuando se anuncia a Cristo, cuando, incluso desde el Génesis de la creación y después los patriarcas, los jueces, los profetas, y ya después cuando viene ya el nacimiento de Cristo, los evangelios, digamos que ahí forman el inicio del Nuevo Testamento. El inicio del Nuevo Testamento. Hay que tener sí mucho cuidado para leer la Biblia, porque no solamente es me meto a leerla y ya la entiendo. Hay algunas personas que se afianzan mucho al Espíritu Santo
Y no es que yo dude en el Espíritu Santo, no. Pero también, ¿tú qué seguridad podrías tener de que lo que te están inspirando te lo da el Espíritu Santo? Porque tú te puedes poner a leer la Biblia, vas entendiendo algo y tú puedes afirmar, es el Espíritu Santo el que me está diciendo esta verdad. Y de ahí te agarras y podría ser que la empieces allá a propagar y a lo mejor es una misma herejía y lejos de que te esté hablando al oído el Espíritu Santo, a lo mejor te está hablando un demonio y así comienzan. Porque hay personas que pareciera ser que dicen, no, pues ¿para qué ir a estudiar Biblia? Yo, pues el Espíritu Santo me va a iluminar. Pues sí, pero ¿y qué seguridad tienes que ser el Espíritu Santo? Entonces, mi recomendación es, mira, si te vas a meter al Antiguo Testamento, trata de tener tu orientación. Yo les invito para que también busquen Biblias pastorales, Biblias que abajo, en la parte de abajo, tienen una pequeña explicación a los textos de la Biblia. Eso es muy bueno, porque tú puedes ir leyendo la Biblia y hay una rayita abajo como si fuera notas de pie de página, que de hecho lo son, ¿no? Pero son comentarios a los pasajes de la Biblia. Entonces, también dedícate a leer los pasajes de la Biblia, perdón, las explicaciones de la Biblia. Cuando leas el pasaje de la Biblia, a ver, tú ya leíste esta parte, fíjate abajo, si es que conseguiste una Biblia comentada, si es que conseguiste una Biblia comentada. Con respecto a las traducciones, también hay una variante, aunque no es que cambien mucho, solamente son las formas de acomodar las palabras para que sean más comprensibles. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos poca cultura y también incluso poco conocimiento. Muchos de nosotros solamente estudiamos la primaria. Hay otros que estudiaron la secundaria. Yo en mi caso puedo decirles, yo no estudié secundaria. No voy a ponerme a explicar por qué no estudié secundaria, aunque tengo el título de secundaria, no es del que se compró ahí en la MacArthur Park, ni tampoco ahí en Tepito o en Santo Domingo, acá en México. No es sí es un documento oficial el que tengo, pero no estudié secundaria. Los 3 años que se estudian acá en México de la secundaria, yo no lo estudié, tampoco lo de la prepa. Entonces yo también por eso estoy analfabeta en muchos sentidos. Y entonces, cuando nosotros tenemos mucho analfabetismo, a veces no comprendemos muy bien las estructuras, porque, por ejemplo, hay personas que recomiendan ciertas Biblias, los nombres, digamos, los títulos de ciertas traducciones. Hay algunos que recomiendan, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén para el estudio, pero si estás como yo, que no tienes secundaria, no tienes preparatoria, con la pura primaria, y luego sacamos 7 en la primaria, te puedo asegurar que nuestro conocimiento intelectual en gramática, en cultura, en semántica, en ortografía, está pésimo. Entonces, si agarramos una Biblia que se apega a una traducción prácticamente literal de lo que son los escritos sagrados, nos va a ser más difícil comprenderle. Y hay ciertas traducciones de la Biblia que tienen un lenguaje más comprensible. No es que se haya deformado literalmente el mensaje, pero está más comprensible para nosotros. Porque hay personas que dicen, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿La mejor Biblia para qué? ¿Quieres estudiar ya? ¿Vas a estudiar los textos sagrados? ¿Vas a analizarlos? ¿Vas a revisarlos con lo que vendrían a ser textos paralelos? ¿Qué son paralelos? Ya ves, te estoy diciendo pues que no tienes conocimiento, o sea, ya desde ahí. Es que, mira, hay que checar muy bien lo que vendría a ser la semántica para que podamos tener una buena hermenéutica. ¿Qué es semántica? Ya valió. ¿Qué es hermenéutica? Ya valió. O sea, son cosas pues que se van a ir aprendiendo y si no las tiene uno, pues. Entonces, por eso yo le recomiendo, si usted está como yo, que no tiene muchos conocimientos, trate de buscar una Biblia comentada. Hay Biblias pastorales muy buenas,
y las Biblias comentadas. Y si no, también búsquese algunos libritos comentados sobre la Biblia para que poco a poco le vaya agarrando y no sea de las personas que dicen, ay, a mí el Espíritu Santo me va a iluminar. Pues sí, te puede iluminar el Espíritu Santo, pero si tú no estás muy bien adentrado a las cosas de Dios, puede ser que el que te esté ahí susurrando al oído no sea el Espíritu Santo, sino que sea el mismo chamuco. Ya ves que por ahí empieza toda confusión y después división. Entonces, si vas a leer la Biblia, búscate una Biblia comentada. Por ahí tú busca, si eres cristiano católico, tendrías que buscar. Yo te recomiendo, mira, ¿por qué no decirlo? Está un sacerdote en internet que utiliza los textos bíblicos como aclaración para nuestra doctrina con la Biblia. Hay muchos, pero muchos videos por ahí del padre Luis Toro. Podríamos decir que dentro de los apologetas, y si no sabes qué es apologeta, bueno, los que se dedican a la defensa de la fe, dentro de los apologetas actuales, el padre Luis Toro, aunque ya no hace videos en vivo como los hizo todavía antes de la pandemia, pero esos videos por ahí quedaron ahí en el YouTube y son muy largos, eso sí, pero al mismo tiempo te van aclarando mucho ahí las cosas. Y por ahí hay muchos otros sacerdotes que también te van explicando muy bien lo que vendrían a ser los textos de la Sagrada Escritura. Están, por ejemplo, videos también del padre Flaviano Amatuli, Gloria esté, ¿verdad? Los textos, los pasajes, videos estos que también te pueden servir mucho. Y eso es como de una manera visual. Eso yo te lo recomiendo ahí, pues, para que si quieres adentrarte en las cuestiones bíblicas, ahora que si puedes ir a unos cursos de Biblia, puedes ir a Escuela de la Fe y todo eso, donde se te ayude más así directamente, los cursos bíblicos que nosotros los misioneros héroes de la palabra ofrecemos en las capillas, en las parroquias, bueno, pues tómalos también. Eso es una manera en la cual te puede ayudar. Pero me dicen que ya tenemos que irnos porque no hay tiempo para más. El tiempo se nos terminó. Sigue lo que es